Para las personas que son atraídas por esta teología, que se conoce ampliamente como toraísmo, sinceramente creo que la mayoría de las veces comienza con buenas intenciones. Creo que están interesadas en desarrollar una fe más profunda y aprender más sobre las raíces bíblicas de seguir a Jesús y en querer conocer mejor a Dios y agradarle. Lo que no se dan cuenta es qué resbaladiza puede ser esta pendiente para algunas personas. Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga y bienvenido a mi canal ADN Fundamental. Aquí encontrarás análisis bíblicos, discursos claros y narraciones con propósito. Siempre lo hacemos con nuestros ojos puestos en aquel que es la verdad, nuestro Señor Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir. Siempre digo que la verdad no teme ser examinada y por eso es que hablamos de estos temas. Nuestro deseo es mejor entender y apreciar las Sagradas Escrituras en este caminar. En el video de hoy estaremos escuchando el tema de la gracia y de la ley. ¿Tiene sentido intentar aferrarse tanto al Evangelio como a la ley? ¿Tiene sentido seguir a Jesús y a Moisés, buscar tanto la gracia como las obras de la ley? Hoy estaremos escuchando a R.L. Solberg explicar 4 razones y media por qué el seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas, y la ley de Moisés al mismo tiempo va en contra del propósito de Dios y aún es peligroso. Vamos a ver cómo el ciclo de la adoración a las costumbres judías nos regresa a la esclavitud bajo la ley. Y por favor, si aún no lo has hecho, dale un like a este video, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y ahora escuchemos a The Biblical Roots. Tal vez tengas algunos amigos o familiares, ya sabes, que están en todo este movimiento de observancia de la Torá, donde los cristianos seguidores de Jesús están comenzando a hablar sobre cosas como comer kosher o bíblicamente limpio, o guardar las fiestas de la Torá, o no celebrar Navidad y Pascua, o observar un día de descanso del sábado. Para las personas que son atraídas por esta teología, que se conoce ampliamente como toraísmo, sinceramente creo que la mayoría de las veces comienza con buenas intenciones. Creo que están interesadas en desarrollar una fe más profunda y aprender más sobre las raíces bíblicas de seguir a Jesús y en querer conocer mejor a Dios y agradarle. Lo que no se dan cuenta es qué resbaladiza puede ser esta pendiente para algunas personas. Como ha mencionado el Dr. Michael Brown, hay una especie de 4 etapas que los creyentes atraviesan cuando comienzan a seguir este camino del toraísmo. Esta teología fascinará, estimulará, complicará y finalmente sofocará. Y en realidad hay una quinta que añadiría, que mencionaré en un minuto. He visto este proceso muchas veces de cerca y personalmente. Sabes, primero estamos fascinados con toda esta nueva información y perspectiva sobre el antiguo hebreo y las raíces bíblicas de la fe cristiana, y luego eso nos estimula a profundizar y estudiar más, ¿verdad? Hasta ahora, todo bien. Pero antes de que nos demos cuenta, las cosas empiezan a complicarse. Comenzamos a profundizar en las leyes que Yahvé dio a la antigua nación de Israel y tratamos de entender qué significa eso para los seguidores de Jesús, hoy según el Evangelio en el Nuevo Testamento. Es decir, la Torá dice que se requieren sacrificios de animales, pero el Nuevo Testamento dice que Jesús fue nuestro sacrificio de una vez por todas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Y deberíamos conmemorar el nacimiento de Jesús o su resurrección? Si es así, ¿cómo? ¿Y cómo respondemos cuando un amigo cristiano no kosher nos invita a cenar? Entonces, en última instancia, estas creencias de raíces hebreas comienzan a asfixiarnos. El enfoque de nuestra caminata de fe, comienza a reducirse a lo que vamos a comer o no comer, y lo que podemos o no podemos hacer en el día de descanso del sábado, en lugar de centrarnos en compartir el Evangelio y ser las manos y los pies de Jesús. Y aquí es donde añadiría una quinta etapa a ese proceso: legislar. En algún momento, muchos seguidores de Jesús que se consideran observantes de la Torá comienzan a intentar imponer sus creencias a otros cristianos. Y ahí es donde se cruza la línea, en mi opinión. Si quieres guardar el sábado del séptimo día o mantener una dieta kosher, adelante. Tienes la libertad en Cristo para hacerlo. Esas cosas están permitidas para los cristianos, pero no son obligatorias. Y si las hacemos,
no añaden nada a nuestra justicia a los ojos de Dios. Nuestra justicia se basa en nuestra fe en Jesús, no en los rituales que realizamos. Eso nos lleva al tema del que quiero hablar hoy, así que déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la ley de Moisés para aquellos que siguen a Jesús? Nuestros amigos de Raíces Hebreas profesan fe en Jesús, pero también quieren mantener la ley del Antiguo Testamento. ¿Tiene sentido tratar de aferrarse tanto al Evangelio como a la ley? No me malinterpretes, la Torá es una parte hermosa y fundamental de la fe cristiana. Son los primeros 5 libros de la Biblia cristiana y no debe desecharse ni tirarse. Lo que estoy diciendo es la orientación adecuada para un seguidor de Jesús que cree en la Biblia. ¿Tiene sentido seguir a Jesús y a Moisés, buscar tanto la gracia como las obras de la ley? Bueno, la respuesta corta es no. No creo que eso tenga sentido en absoluto. De hecho, diluye nuestra devoción a Jesús y nos hace indecisos en nuestra búsqueda de Dios. Permítanme darles 4 razones y media por las cuales intentar seguir ambos es antibíblico y peligroso. La ley de Moisés requiere sacrificios de sangre continuos para expiar el pecado. Ocurren en un día festivo importante llamado el Día de la Expiación, o Yom Kippur. Puedes leer todo al respecto en Levítico 16. Cada año, año tras año, el sumo sacerdote realizaba los rituales dados en Levítico 16 para expiar los pecados del pueblo de Israel. Y si la ley de Moisés sigue en efecto hoy, bueno, entonces esos sacrificios anuales todavía son necesarios. De hecho, hay algunos seguidores de las raíces hebreas que creen que el templo será reconstruido un día y que esos sacrificios de sangre por el pecado reanudarán entonces. Pero si ese es el caso, si esos sacrificios anuales por el pecado estaban destinados a durar para siempre, ¿por qué vino Jesús y derramó su sangre en la cruz? Si los sacrificios por el pecado de la Torá debieran continuar incluso después del sacrificio de Jesús, entonces su sangre fue ineficaz e innecesaria. De hecho, la Biblia nos dice en Hebreos 10 que esos sacrificios animales repetidos dados en la Torá solo fueron dados como recordatorio de nuestros pecados, no eran la manera de expiarlos definitivamente. En Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice, «Es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados». Y continúa enseñando que Jesús fue nuestro sacrificio de una vez por todas, y por lo tanto ya no hay más ofrenda por el pecado. Chicos, estos son métodos de expiación mutuamente excluyentes. Si los sacrificios de animales todavía son requeridos cada año, entonces el sacrificio de Jesús no logró nada. Por otro lado, si el sacrificio de Yeshua realmente fue una vez por todas, como dice la Biblia, entonces los sacrificios de animales ordenados en la Torá han cumplido su propósito designado por Dios y ya no son necesarios. No podemos seguir ambos. Las Escrituras no nos dejan esa opción. Mientras que los profetas hablaban al pueblo en nombre de Dios, el sacerdocio hablaba a Dios en nombre del pueblo. Y en la Torá, el papel del sacerdocio era facilitar las ofrendas y sacrificios y otros servicios del templo involucrados en la adoración a Yahvé. Y la Torá ordena explícitamente que todo sacerdote debe ser un israelita de la tribu de Leví. Por eso se llama el sacerdocio levítico. Entonces, si la ley de Moisés sigue vigente hoy, este sacerdocio todavía es requerido. Pero si es así, si el sacerdocio levítico estaba destinado a durar por la eternidad, ¿por qué el Nuevo Testamento nos dice que cada creyente en Jesús, ya sea o no israelita, es un sacerdote y se le han dado deberes sacerdotales? El apóstol Pedro dice que todos los seguidores de Jesús son un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Ese es un lenguaje sacerdotal. Y el libro de Apocalipsis dice 3 veces que Jesús nos ha hecho sacerdotes de Dios. Y si la ley de Moisés sigue en efecto hoy, ¿cómo podría el apóstol Pablo, que era judío de la tribu de Benjamín, no de Leví, decir que Dios le dio la gracia de ser ministro de Cristo Jesús para los gentiles en el servicio sacerdotal del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo? Este es más lenguaje sacerdotal y se está aplicando al Evangelio.
Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: Les ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Los deberes sacerdotales de hacer sacrificios aceptables a Dios ahora está en el dominio de cada creyente en Jesús, ya sea judío, gentil o levita. Y eso no es todo. El libro de Hebreos nos dice explícitamente que Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote, aunque descendió de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, que la ley de Moisés requería. Hebreos 6:20 nos dice que Jesús ha ido como precursor en nuestro favor, habiendo llegado a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote, y lo será para siempre. Y su sacerdocio es según el orden de Melquisedec, quien fue sacerdote para Abraham cientos de años antes de que la ley de Moisés fuera establecida. Y recuerden, la ley de Moisés requería que todos los sacerdotes provinieran de la tribu de Leví. Y el primer sumo sacerdote levítico, por supuesto, fue Aarón, el hermano de Moisés. Entonces Hebreos continúa diciendo, versículo 11, Ahora bien, si la perfección hubiera sido alcanzable a través del sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec, hablando de Jesús, en lugar de uno nombrado según el orden de Aarón? En otras palabras, si el sacerdocio levítico era el plan final de Dios, entonces, ¿por qué levantó a un sumo sacerdote que no es parte de ese sacerdocio levítico que comenzó con Aarón? Y luego el autor dice esto, porque cuando hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente hay un cambio en la ley también. Porque aquel de quien se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió jamás en el altar. Pues es evidente que nuestro Señor descendía de Judá, y en relación con esa tribu, Moisés no dijo nada sobre sacerdotes. Jesús no solo está en el orden de Melquisedec, él también es de la tribu de Judá, no de Leví. Entonces ha habido un cambio en el sacerdocio. Y el versículo 12 dice, cuando hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente hay un cambio en la ley también. Chicos, estos son sacerdocios mutuamente excluyentes. Si el sacerdocio levítico establecido en la Torá todavía es requerido hoy, entonces tenemos que descartar todos los pasajes del Nuevo Testamento que dicen que nosotros, los creyentes, somos sacerdotes y que Jesús es nuestro sumo sacerdote, porque esos pasajes están violando expresamente la ley mosaica si aún está en vigor. Por otro lado, si Jesús realmente nos ha hecho sacerdotes de Dios, capaces de realizar funciones sacerdotales, y si Jesús realmente es nuestro sumo sacerdote, entonces el sacerdocio levítico establecido en la Torá ha cumplido su propósito ordenado por Dios y ya no es necesario. No podemos seguir ambos. Las Escrituras no nos dejan esa opción. Siempre me asombran los mandatos de Dios para su tabernáculo en la Torá. Están tan llenos de belleza y riqueza y color y simbolismo. Y el concepto completo detrás de la creación de un santuario sagrado es que servía como el lugar donde la presencia de Yahvé habitaba entre su pueblo. En Éxodo 25 él dice, «Y harán un santuario para mí, para que pueda habitar en medio de ellos». Exactamente como te muestre en cuanto al diseño del tabernáculo y todos sus muebles, así lo harás. Y hay una docena de capítulos en Éxodo dedicados a describir el tabernáculo y las instrucciones de Dios para la mesa para el pan, y el candelabro de oro, y el altar de bronce, y el atrio exterior, y así sucesivamente. Y lo interesante es que Dios requirió un santuario, que en la Torá era un tabernáculo portátil para los israelitas nómadas. Pero unos 400 años después, Salomón construyó un templo en Jerusalén, que luego se convirtió en el santuario permanente para los israelitas. Entonces, si la ley de Moisés sigue en vigor hoy, entonces Dios requiere un templo hoy. Y sin embargo, el templo fue destruido hace casi 2000 años, tal como Jesús profetizó numerosas veces durante su ministerio terrenal. Entonces, una pregunta que surge es, ¿por qué Dios requeriría un santuario para su pueblo y luego permitiría que fuera destruido por 2000 años y contando, dejándonos literalmente sin manera de obedecer todos sus mandamientos del templo? Más importante aún, y más directamente, si el templo estaba destinado a durar para siempre,
¿por qué el Nuevo Testamento nos dice que los creyentes en Jesús son ahora el templo de Dios? Primera de Corintios 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. La idea detrás del tabernáculo es un espacio sagrado donde el Espíritu de Yahvé puede habitar entre su pueblo. Y el Nuevo Testamento enseña claramente que el Espíritu de Dios habita en nosotros, en los creyentes, en Jesús. Ahora somos el templo. Y si pasamos al final de la Biblia, el final de la historia, en la Nueva Jerusalén por venir, se nos dice que no habrá templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso y el Cordero. Quizás por eso Jesús permitió la destrucción del templo físico en Jerusalén solo unos años después de su resurrección. De hecho, Él no solo predijo que el templo sería destruido, le dijo a la mujer samaritana: viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraremos al Padre. En su lugar, Él dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y Jesús nos dijo expresamente que el pueblo de Dios ya no lo adoraría en Jerusalén en el templo. En cambio, lo adorarían en espíritu y en verdad. Ya no hay restricciones geográficas. Y Él añadió: porque el Padre busca a tales personas para que lo adoren. Chicos, estos son santuarios mutuamente excluyentes. Si el tabernáculo físico establecido en la Torá sigue siendo necesario hoy, entonces tenemos que descartar todos los pasajes del Nuevo Testamento que enseñan que los cristianos son ahora el templo de Dios. Por otro lado, si aceptamos la enseñanza del Nuevo Testamento de que somos el templo de Dios, entonces el elaborado tabernáculo ordenado en la Torá ha cumplido su propósito divino y ya no es necesario. No podemos tener ambos santuarios. Las Escrituras no nos dejan esa opción. Como parte integral de los mandamientos del templo que acabamos de examinar, Dios proporciona a Israel instrucciones muy específicas sobre la cámara más interna del tabernáculo en Éxodo 26. Entonces, Dios diseñó el tabernáculo con una especie de sentido progresivo de santidad, ¿verdad? Así que el atrio exterior era donde todos los israelitas iban a hacer sus ofrendas y sacrificios y realizar su limpieza ritual. Y dentro del atrio exterior estaba el tabernáculo en sí, que se llamaba el lugar santo, al cual solo los sacerdotes podían entrar. Y dentro del lugar santo había una habitación más pequeña llamada el lugar santísimo, donde de todos los seres humanos del planeta, solo una persona, el sumo sacerdote de los israelitas, podía entrar, y solo podía hacerlo una vez al año en Yom Kippur. Y Dios instruyó a los israelitas que crearan un hermoso velo y lo colgaran entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y harás un velo de hilos azules, púrpura y escarlata y lino fino tejido. Será hecho con querubines trabajados hábilmente en él, y lo colgarás sobre 4 columnas de acacia recubiertas de oro, con ganchos de oro, sobre 4 bases de plata. ¡Qué hermoso y elaborado! Y colgarás el velo de los broches, y llevarás allí el arca del testimonio dentro del velo. Entonces debían llevar el arca sagrada que contenía las tablas de los 10 mandamientos entregados en el monte Sinaí dentro de este lugar santísimo. Y el velo os separará el lugar santo del santísimo. Así que había una restricción muy clara del acceso a la santidad en Israel. Solo el sumo sacerdote tenía permitido entrar en el lugar santísimo. Ninguno de los otros israelitas podía hacerlo, ni siquiera los sacerdotes. De hecho, hay una historia famosa sobre cuando el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén en el año 63 a.C. y entró directamente al lugar santísimo del templo para ver de qué se trataba. Y, por supuesto, él era un pagano acostumbrado a la adoración de los dioses a través de ídolos e imágenes, y entró en el lugar más santo y confirmó, para su asombro, que estaba vacío. No había imágenes del Dios de los israelitas. Y, al entrar allí, por supuesto, profanó el templo, lo que marcó el fin de la independencia judía. Y luego Judá se convirtió en un reino cliente del Imperio Romano. Pero me desvío. Para la época de Jesús, el templo había sido rededicado, por supuesto. Y eso nos lleva a nuestra cuarta razón por la que no podemos aferrarnos tanto al Evangelio de Jesús como a la ley de Moisés.
Como acabamos de ver, la Torá requería un velo dentro del templo para restringir el acceso al lugar santísimo. En lo que podría argumentarse fue el primer acto de Dios bajo el nuevo pacto. Dios mismo rasgó ese velo en dos. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y no pierdas de vista el hecho de que ese velo fue rasgado de arriba a abajo, desde Dios hasta la tierra, simbolizando que el acceso a la presencia de Dios ya no estaba restringido al templo y su espacio sagrado. Ahora podemos acceder a la presencia de Dios directamente a través de lo que el autor de Hebreos llama el nuevo y vivo camino que Jesús abrió para nosotros a través del velo, es decir, a través de su carne. Chicos, estos son caminos mutuamente excluyentes de acceso a la presencia de Dios. En la Torá, Dios ordenó un velo para separar el lugar santísimo y luego, con la muerte de Jesús, Él rasgó ese velo. ¿Por qué? Porque había cumplido su propósito ordenado por Dios y ya no era necesario. Así que resucitar la ley de Moisés sería como intentar volver a coser el velo que Dios rasgó. No podemos tener ambos. Dios no nos dejó esa opción. Razón número 4.5, que supongo técnicamente es una quinta razón, pero es un subconjunto de las primeras 4 razones que vimos, todas relacionadas con el sistema de adoración más grande establecido en la Torá. Y esta última razón tiene que ver con el mandamiento de la Torá sobre la circuncisión. Ahora, el rito de la circuncisión se introduce en realidad 2 veces en la Torá. Primero con Abraham en Génesis 17 y luego nuevamente cuando llegamos a Moisés, donde se le da un significado adicional en Levítico 12. Para que una persona fuera circuncidada bajo la ley de Moisés incluía un compromiso con el pacto del Sinaí y una obligación de cumplir la ley mosaica. Entonces la circuncisión significaba mucho más bajo Moisés que lo que significaba originalmente en los días de Abraham. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes en términos de la ley. Ahora, recuerden que en los primeros días de la iglesia cristiana, los judaizantes enseñaban la circuncisión con bastante insistencia. Era un marcador de identidad prominente para los seguidores del Dios de Israel. Es por eso que en Gálatas 2, Pablo relata cómo llevó a Tito, un creyente griego no circuncidado en Jesús, con él a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles. Y los apóstoles no exigieron que Tito fuera circuncidado. Y, sin embargo, la circuncisión era requerida para todos los varones israelitas bajo la ley mosaica. Entonces, la advertencia de Pablo sobre la circuncisión en Gálatas capítulo 5, revela que las cosas habían cambiado drásticamente bajo el nuevo pacto. Él escribe esto, versículo 1. Para la libertad, Cristo nos ha liberado. Manténganse firmes, por lo tanto, y no se sometan de nuevo a un yugo de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si aceptan la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Testifico de nuevo a todo hombre que acepta la circuncisión que está obligado a cumplir toda la ley. Ahora, la circuncisión era un requisito bajo Moisés, y aquí Pablo la llama un yugo de esclavitud que socava el valor de lo que Jesús hizo por nosotros. Y él dice en el versículo 3, todo hombre que acepte la circuncisión está obligado a cumplir toda la ley. Y no lo dice en un sentido positivo. Pablo acaba de pasar los primeros 4 capítulos de Gálatas enfatizando que la ley no es la manera en que somos justificados ante Dios. Compara la ley con esclavitud y encarcelamiento, y sin embargo, para los judaizantes de la época y para nuestros amigos de raíces hebreas de hoy, guardar toda la ley es a lo que aspiran. Pero Pablo está hablando de ello en términos negativos. Él dice, si aceptas la circuncisión, Cristo no te servirá de nada. La aceptación del rito mosaico de la circuncisión como asunto de obediencia o justicia es un insulto a la obra de Cristo. De hecho, en el siguiente versículo, el versículo 4, usa un pequeño juego de palabras sobre la idea de la circuncisión y añade, os habéis separado de Cristo, los que tratáis de ser justificados por la ley. Así que él está hablando específicamente de la circuncisión cuando se realiza en un sentido ritual por obediencia a la ley de Moisés. Y para enfatizar su punto, Pablo escribe unos versículos más adelante. Porque en Cristo Jesús, la circuncisión ni la incircuncisión cuenta para nada, pero solo la fe que actúa a través del amor. Y luego, una vez más, en el capítulo 6, para mayor claridad, porque ni la circuncisión cuenta para nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Chicos, estas son posiciones mutuamente excluyentes. En la Torá, la circuncisión ritual era un mandato de Yahweh
para ser realizada al 8º día después del nacimiento. En el Nuevo Testamento, debido a la obra de Cristo en la cruz, la circuncisión ritual es un yugo de esclavitud que socava el valor de lo que Jesús hizo por nosotros. La circuncisión ha cumplido su propósito ordenado por Dios y ya no es requerida. No podemos vivir bajo ambas posiciones. Dios no nos dejó esa opción. Las Escrituras simplemente no nos dejan la opción de aferrarnos tanto al Evangelio como a la ley o a ambos, Jesús y Moisés. Y esta tensión es la razón por la cual, a medida que las personas comienzan a seguir esta teología del toraísmo, inevitablemente se encontrarán moviéndose más allá de las fases iniciales de fascinación y estímulo directamente hacia la complicación. Lo viejo y lo nuevo no pueden ser reconciliados ni mantenidos al mismo tiempo. Acabamos de ver 4 razones y media por las que tratar de seguir ambos es antibíblico. La Biblia enseña que lo viejo nos señala lo nuevo. Moisés sabía esto y profetizó a los israelitas que un día Jesús vendría. El Señor tu Dios levantará para ti un profeta como yo de entre tus hermanos. A él debes escuchar. El Señor me dijo: levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Moisés señaló a Jesús, y Jesús enseñó que la ley de Moisés y los profetas y los salmos apuntaban a él, ¿verdad? La Biblia hebrea es crucial y fundamental para nuestra comprensión de quién es Jesús, por lo que no se puede descartar o eliminar. Tenemos que escuchar lo que nos dice y a lo que nos apunta es a Jesús. Creo que esto es a lo que Jesús se refería en su parábola de los odres, cuando dijo: ni se echa vino nuevo en odres viejos. Si se hace, los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan. Los antiguos y nuevos pactos son parte del plan soberano de Dios. Cada uno tiene un papel vital, pero son 2 pactos separados y no pueden estar en efecto al mismo tiempo. Hay demasiados mandamientos mutuamente excluyentes, como acabamos de ver. Jesús no vino a señalarnos hacia atrás, a Moisés. No, Moisés vino y la ley fue dada para señalarnos hacia adelante a Jesús. Gálatas 3 dice: ahora bien, antes de que viniera la fe, estábamos retenidos bajo la ley, presos hasta que la fe que iba a venir fuera revelada. Así que la ley fue nuestro tutor hasta que vino Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos bajo un guardián. Ahora que Jesús y su nuevo pacto han llegado, ya no estamos bajo Moisés y el antiguo pacto. Gracias por ver. Shalom.